Capítulo 1. El milagro en el monte Coatepetl. En los albores del tiempo, cuando los dioses aún caminaban entre las montañas sagradas y los cielos se entrelazaban con la tierra en un abrazo divino, existía un monte cuya grandeza superaba toda descripción humana. El monte Coatepetl, cuyo nombre significa el Cerro de la Serpiente, se elevaba majestuoso hacia los cielos como un puente entre el mundo terrenal y el reino de los dioses. Sus laderas estaban cubiertas de vegetación exuberante y sus cumbres tocaban las nubes mismas, mientras que en su interior moraba un poder ancestral que resonaba con la creación misma del universo. Este lugar sagrado sería testigo de un acontecimiento que transformaría el destino del cosmos y daría origen al más poderoso de los dioses guerreros que jamás conocería la humanidad. En la cima de este monte sagrado vivía Coatlicue, la venerada diosa madre de la tierra, cuyo nombre significa la de la falda de serpientes. Su figura era imponente y terrible a la vez, pues su rostro estaba formado por dos enormes serpientes que se enfrentaban una a la otra, simbolizando el eterno ciclo de la vida y la muerte que ella gobernaba con sabiduría infinita. Su falda estaba tejida con serpientes entrelazadas que se movían como si tuvieran vida propia, y su collar estaba adornado con corazones humanos, manos y cráneos, recordando a todos que la vida y la muerte eran sus dominios absolutos. Coatlicue era la madre primordial, la creadora de vida, la que nutría a todos los seres con su generosidad infinita, pero también la que reclamaba todo de vuelta cuando el ciclo llegaba a su fin. Era madre de 400 dioses estelares conocidos como los Censon Huitznahua, los 400 guerreros del sur que brillaban en el cielo nocturno como estrellas resplandecientes, y también madre de Coyolxauhqui, la hermosa diosa lunar cuyo rostro estaba adornado con cascabeles de oro que tintineaban con cada movimiento celestial. Antes de continuar con esta historia sagrada que cambiará tu comprensión de la mitología azteca, suscríbete al Club Mitológico para no perderte ningún relato épico de las civilizaciones ancestrales. Y ahora déjame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque esta historia ha trascendido océanos y continentes durante siglos. Cada día, con devoción inquebrantable y humildad divina, Coatlicue ascendía a la cima más alta del monte Coatepetl para realizar sus labores sagradas de purificación y mantenimiento del orden cósmico. Armada con una escoba hecha de ramas sagradas, barría meticulosamente el templo que coronaba la montaña, eliminando cualquier impureza que pudiera contaminar aquel espacio donde lo divino y lo terrenal se encontraban. Esta labor no era una simple tarea doméstica, sino un ritual profundo que mantenía el equilibrio entre los mundos y aseguraba que las energías celestiales fluyeran sin obstáculos hacia la tierra. El viento soplaba suavemente entre las piedras antiguas del templo mientras ella trabajaba en silencio, su figura imponente moviéndose con gracia a pesar de su apariencia aterradora, y el sol brillaba sobre su piel divina con una luz que parecía emanar de su propio ser. Una mañana, mientras Coatlicue realizaba sus labores habituales con la misma dedicación de siempre, los cielos comenzaron a brillar con una intensidad inusual que no correspondía a la hora del día. Las nubes se abrieron como cortinas celestiales y desde las alturas más elevadas del firmamento, donde moran los dioses supremos y las fuerzas primordiales del universo, comenzó a descender algo extraordinario. Eran plumas, pero no plumas comunes de ave terrenal, sino plumas divinas de un blanco resplandeciente que brillaban con luz propia y dejaban estelas de energía pura en su descenso. Estas plumas caían lentamente, desafiando las leyes de la gravedad terrenal, girando y danzando en el aire como si fueran guiadas por una voluntad consciente y con un propósito específico que aún no se revelaba. Coatlicue detuvo su labor y observó maravillada el fenómeno celestial que se desarrollaba ante sus ojos divinos. Las plumas descendían directamente hacia ella, como si la hubieran elegido específicamente entre todos los seres del universo, y su belleza era tal que incluso una diosa de su antigüedad y poder no podía evitar sentirse conmovida.
Cuando las plumas finalmente llegaron hasta ella, Coatlicue extendió sus manos con reverencia y las recogió con sumo cuidado, sintiendo inmediatamente una energía sagrada que pulsaba en su interior como el latido del cosmos mismo. Las plumas eran suaves como nubes celestiales, pero al mismo tiempo irradiaban un calor que no quemaba, sino que reconfortaba, y su blancura era tan pura que parecía contener todos los colores del universo en su interior. Sin comprender completamente el significado de aquel regalo divino, pero sintiendo que debía tratarlo con el máximo respeto, Coatlicue guardó las plumas sagradas en su pecho, entre los pliegues de su vestimenta, cerca de su corazón divino, donde latía el pulso de la creación misma. Pasaron algunos momentos mientras Coatlicue continuaba con sus tareas de limpieza, y cuando finalmente decidió buscar las plumas para examinarlas más detenidamente, descubrió con asombro que habían desaparecido por completo. No había rastro de ellas en su vestimenta, no había señal de que alguna vez hubieran existido físicamente, y sin embargo, Coatlicue podía sentir algo diferente en su interior, una presencia nueva que crecía en las profundidades de su ser divino. Con el paso de los días y las semanas, la verdad se hizo innegable. Coatlicue estaba embarazada, milagrosamente preñada por las plumas celestiales que habían descendido desde los cielos más altos. Este no era un embarazo común, ni siquiera para los estándares divinos, pues había sido concebido sin intervención de deidad masculina alguna, por voluntad directa de las fuerzas cósmicas supremas que gobiernan el universo entero. La noticia del embarazo de Coatlicue se extendió rápidamente por todos los reinos celestiales y terrestres, causando conmoción entre dioses y mortales por igual. Sus hijos, los 400 Zenson Huitznahua, que brillaban como estrellas en el firmamento nocturno, y su hija Coyolxauhqui, la radiante diosa lunar que iluminaba las noches con su belleza incomparable, recibieron la noticia con sentimientos encontrados que pronto se transformarían en algo mucho más oscuro y peligroso. ¿Cómo era posible que su venerada madre, la diosa primordial de la tierra y creadora de vida, estuviera embarazada nuevamente sin que ninguno de ellos conociera al Padre? ¿Qué clase de ser divino o fuerza cósmica había sido capaz de engendrar vida en el vientre de la Madre Tierra sin que los demás dioses lo supieran? Las preguntas flotaban en el aire como nubes de tormenta, y con ellas venía una sensación de inquietud que poco a poco se transformaría en ira, celos y un deseo de venganza que sacudiría los cimientos mismos del universo. Mientras tanto, en la soledad de la cima del monte Coatepetl, Coatlicue permanecía serena y confiada en su embarazo divino. Ella sabía, en lo más profundo de su ser, que aquel hijo que crecía en su vientre no era producto de deshonra ni de engaño, sino un regalo de las fuerzas supremas del cosmos, un ser destinado a cambiar el orden establecido y a traer equilibrio donde ahora reinaba el caos. Su vientre crecía día tras día, hinchándose con una vida que pulsaba con poder inmenso, y ella podía sentir los movimientos de aquella criatura extraordinaria que pronto vendría al mundo en circunstancias que nadie podía predecir. El monte Coatepetl temblaba sutilmente con cada latido del corazón de aquel ser no nacido, como si la montaña misma reconociera la presencia de un poder que rivalizaría con los dioses más antiguos. Los cielos comenzaban a teñirse de colores extraños al amanecer y al atardecer, señales celestiales que indicaban que algo trascendental estaba por ocurrir, algo que redibujaría el mapa del cosmos y establecería un nuevo orden en la batalla eterna entre la luz y la oscuridad, entre el día y la noche, entre el sol que da vida y las sombras que la devoran. Capítulo 2. La conspiración de la luna y las estrellas. En los vastos salones celestiales donde moraban los dioses estelares, una oscuridad diferente comenzaba a gestarse, no la oscuridad natural de la noche que trae descanso y renovación, sino una oscuridad nacida del orgullo herido y de la percepción de deshonra que carcomía los corazones divinos.
Coyolxauhqui, la magnífica diosa lunar cuyo nombre significa la de los cascabeles de oro en el rostro, brillaba en el firmamento nocturno con una belleza que rivalizaba con las estrellas mismas, y su poder era tal que las mareas de todos los océanos obedecían el ritmo de sus movimientos celestiales. Su rostro estaba adornado con cascabeles de oro puro que tintineaban melodiosamente con cada giro de la luna, y sus mejillas estaban pintadas con los colores sagrados que sólo los dioses podían portar sin ser consumidos por su poder. Era una diosa orgullosa y poderosa, acostumbrada al respeto absoluto de mortales y dioses por igual, y la noticia del embarazo inexplicable de su madre Coatlicue había encendido en su pecho una furia que crecía con cada ciclo lunar. Junto a Coyolxauhqui habitaban sus 400 hermanos, los temibles Censon-Huitznahua, los guerreros estelares del sur que poblaban el cielo nocturno con su presencia imponente y amenazadora. Cada uno de estos dioses guerreros era una estrella en el firmamento, brillando con luz propia y portando armas forjadas en las fraguas celestiales donde el fuego cósmico daba forma a metales que ningún mortal podría siquiera tocar sin desintegrarse. Eran guerreros entrenados en las artes marciales divinas, conocedores de estrategias de batalla que habían sido perfeccionadas durante eones de conflictos celestiales, y su lealtad hacia su hermana mayor, Coyolxauhqui, era absoluta e inquebrantable. Cuando ella hablaba, ellos escuchaban con reverencia, y cuando ella ordenaba, ellos obedecían sin cuestionamiento alguno, pues reconocían en ella no solo a su hermana, sino también a su líder natural en todas las empresas guerreras. Coyolxauhqui convocó a sus hermanos a una reunión secreta en los confines más alejados del cielo nocturno, donde ni siquiera la luz de las estrellas más brillantes podía penetrar completamente la oscuridad. Allí, rodeada por sus 400 hermanos guerreros que formaban un círculo perfecto a su alrededor, la diosa lunar comenzó a hablar con una voz que resonaba como trueno distante y que llevaba consigo el peso de una decisión terrible. Les habló del embarazo de Coatlicue, de cómo su madre, la venerada diosa de la tierra, ahora llevaba en su vientre a un hijo cuyo padre nadie conocía ni podía identificar. Les recordó que ellos, los Censon-Huitznahua, y ella misma, eran los únicos hijos legítimos de Coatlicue, nacidos de uniones divinas apropiadas y reconocidas por todos los dioses del panteón azteca. Este nuevo ser, argumentaba Coyolxauhqui con palabras que destilaban veneno y convicción, era producto de una deshonra imperdonable, una mancha en el honor de su familia divina que debía ser eliminada antes de que pudiera materializarse en el mundo. Los 400 hermanos escuchaban las palabras de Coyolxauhqui con atención creciente y, en sus corazones divinos, comenzaba a germinar la semilla de la traición más terrible que jamás se hubiera contemplado en los anales celestiales. ¿Acaso no era su deber como hijos proteger el honor de su linaje divino? ¿No tenían la obligación sagrada de eliminar cualquier amenaza a la pureza de su sangre celestial? Las preguntas flotaban entre ellos como espíritus malignos, susurrando justificaciones para un acto que ningún hijo debería siquiera contemplar. Coyolxauhqui, con la elocuencia de quien ha ensayado sus argumentos 1000 veces en la soledad de su palacio lunar, les pintó un cuadro de vergüenza y deshonor que solo podía ser limpiado con sangre. Les habló de cómo los otros dioses se burlaban ya de ellos a sus espaldas, de cómo su madre había traído desgracia a su nombre, y de cómo ellos, como guerreros divinos, tenían no solo el derecho, sino la obligación de restaurar el honor perdido mediante un acto de justicia celestial. La decisión fue tomada en aquella reunión oscura bajo un cielo sin estrellas, una decisión que haría temblar los cimientos del universo y que cambiaría para siempre el destino de dioses inmortales. Los 400 Censon-Huitznahua, guiados por las palabras envenenadas de su hermana Coyolxauhqui, juraron asesinar a su propia madre Coatlicue antes de que el niño en su vientre pudiera nacer.
Comenzaron inmediatamente los preparativos para esta empresa terrible, afilando sus armas celestiales hasta que podían cortar la luz misma, ensayando formaciones de batalla que habían utilizado para derrotar a enemigos cósmicos en eras pasadas, y endureciendo sus corazones contra cualquier rastro de compasión filial que pudiera debilitar su resolución. Coyolxauhqui sería su comandante suprema, y ella personalmente se encargaría de asegurar que ninguno de sus hermanos flaqueara en el momento crucial cuando llegara la hora de derramar la sangre materna. Pero en el cosmos azteca, donde los dioses y los destinos están entrelazados de formas que ni siquiera los seres inmortales pueden comprender completamente, existían fuerzas y lealtades que los conspiradores no habían considerado en sus planes de asesinato. Entre los 400 hermanos había uno cuyo nombre era Cuauhtémoc, un guerrero estelar de menor rango, pero de corazón más noble que el de sus hermanos conspiradores. Este dios, aunque había asistido a las reuniones secretas y había escuchado los planes asesinos, no podía reconciliar en su conciencia divina la idea de participar en el matricidio, sin importar cuán convincentes fueran los argumentos de Coyolxauhqui sobre honor y deshonra. Cada noche, mientras sus hermanos preparaban sus armas y perfeccionaban sus estrategias de ataque, Cuauhtémoc libraba una batalla interior que desgarraba su lealtad entre su hermana comandante y su madre creadora. Finalmente, cuando ya no pudo soportar más el peso de la traición que se avecinaba, Cuauhtémoc tomó la decisión más valiente de su existencia inmortal. En secreto absoluto, evitando la vigilancia de sus hermanos conspiradores, Cuauhtémoc descendió desde los cielos estrellados hasta la cima del monte Coatepetl, donde Coatlicue permanecía en su soledad divina. Encontró a su madre realizando sus labores habituales de purificación, su vientre ya hinchado visiblemente con la vida que crecía en su interior, y su rostro sereno mostraba una paz que contrastaba dramáticamente con la tormenta de violencia que pronto se desataría sobre ella. Con voz temblorosa por la gravedad de lo que estaba a punto de revelar, Cuauhtémoc se arrodilló ante Coatlicue y le contó todo sobre la conspiración que se había gestado en las sombras celestiales. Le habló de las reuniones secretas, de los juramentos de muerte que sus hermanos habían pronunciado, de las armas que habían sido afiladas específicamente para traspasar su piel divina, y de cómo Coyolxauhqui había envenenado los corazones de los 400 guerreros estelares con palabras de honor manchado y deshonra familiar. Coatlicue escuchó las palabras de Cuauhtémoc con una calma que parecía sobrenatural incluso para una diosa de su poder y antigüedad. No mostró sorpresa ni miedo ante la revelación de que sus propios hijos planeaban asesinarla. No derramó lágrimas de traición ni pronunció maldiciones contra los conspiradores que buscaban su muerte. En cambio, simplemente colocó una mano sobre su vientre hinchado, sintiendo los movimientos del ser extraordinario que crecía en su interior, y una sonrisa misteriosa cruzó su rostro de serpientes entrelazadas. Agradeció a Cuauhtémoc por su valentía y lealtad, bendiciéndolo con palabras que resonarían en su alma inmortal durante toda la eternidad, y le pidió que regresara con sus hermanos para que no sospecharan de su traición a la conspiración. Cuauhtémoc obedeció, ascendiendo nuevamente a los cielos con el corazón más ligero, pero también más pesado, sabiendo que había hecho lo correcto, aunque sin conocer qué destino terrible aguardaba a su familia divina. Mientras tanto, los preparativos para el ataque continuaban con fervor creciente entre los Censohuitznahua y su líder Coyolxauhqui. Habían elegido la hora del ataque con precisión calculada. Descenderían sobre el monte Coatepetl al amanecer, cuando la luz del sol naciente estaría de su lado y Coatlicue estaría realizando sus rituales matutinos de purificación. Coyolxauhqui supervisaba personalmente cada detalle de la operación, asegurándose de que ningún aspecto del plan quedara al azar, pues sabía que solo tendrían una oportunidad para completar su terrible empresa. Los 400 guerreros estelares estaban organizados en formaciones perfectas,
Cada uno conocía exactamente su rol en el ataque venidero, y sus armas brillaban con un resplandor siniestro que reflejaba la determinación asesina que ardía en sus corazones divinos. La noche antes del ataque planeado, mientras la luna de Coyolxauhqui brillaba con intensidad inusual en el cielo nocturno, los conspiradores realizaron rituales de guerra y pronunciaron juramentos finales que los unían en su propósito matricida, sin imaginar que fuerzas mucho más poderosas que ellos ya estaban en movimiento para frustrar sus planes y desatar una venganza que sacudiría los cielos mismos. Capítulo 3. El nacimiento del Sol Guerrero. El amanecer llegó al monte Coatepetl con una quietud que precedía a la tormenta más terrible que jamás hubiera presenciado el cosmos azteca. Los primeros rayos de luz comenzaban apenas a iluminar las laderas de la montaña sagrada cuando el ejército celestial inició su descenso desde los cielos estrellados, formando una columna de guerra que se extendía desde el firmamento hasta las faldas del monte como una serpiente mortal de luz estelar. Los 400 Sensonhuitznahua descendían en formación perfecta, sus armaduras divinas reflejando la luz del amanecer con destellos que parecían relámpagos, y sus armas resonaban con un tintineo metálico que anunciaba muerte y destrucción. Al frente de este ejército terrible marchaba Coyolxauhqui, la diosa lunar cuyo rostro brillaba con determinación fría y cuyos cascabeles de oro tintineaban con cada paso que la acercaba más a su madre y al acto imperdonable de matricidio que estaba a punto de cometer. Coatlicue permanecía en la cima del monte, realizando sus labores matutinas de purificación con la misma serenidad de siempre, como si no supiera que un ejército de sus propios hijos ascendía por las laderas de la montaña con la intención de asesinarla. Su vientre estaba hinchado al máximo, pues el momento del nacimiento se aproximaba con rapidez inevitable, y dentro de ella pulsaba una vida tan poderosa que hacía temblar sutilmente la tierra bajo sus pies con cada latido de su corazón no nacido. Pero en su rostro no había miedo ni desesperación, sino una confianza absoluta en el destino que las fuerzas cósmicas supremas habían tejido para ella y para el ser extraordinario que pronto vendría al mundo. Ella sabía lo que Cuauhtémoc le había revelado, conocía cada detalle de la conspiración que se había gestado en su contra y, sin embargo, permanecía tranquila porque podía sentir que su hijo no nacido ya estaba consciente del peligro y preparándose para su entrada dramática en el universo. Los Sensonhuitznahua ascendían por las laderas del monte Coatepetl con pasos que hacían retumbar la montaña entera, sus voces de guerra resonando como truenos que anunciaban la tormenta venidera. Cantaban cánticos de batalla que habían sido compuestos en las eras más antiguas del cosmos, cuando los dioses aún luchaban por establecer el orden en el caos primordial, y sus palabras llevaban consigo el peso de 1000 victorias anteriores que endurecían sus corazones para la tarea terrible que estaban a punto de realizar. Coyolxauhqui lideraba la marcha con su belleza lunar transformada en algo terrible y amenazante, sus ojos fijos en la cumbre donde su madre aguardaba, y en su mano empuñaba una espada celestial forjada específicamente para esta empresa matricida. A medida que el ejército ascendía, el cielo comenzó a oscurecerse de manera antinatural, como si el universo mismo rechazara el acto que estaba a punto de consumarse, y los vientos comenzaron a soplar con furia creciente que aullaba entre las rocas como voces de advertencia que los conspiradores ignoraban por completo. Cuando los atacantes finalmente alcanzaron la cima del monte sagrado, se desplegaron en una formación que rodeaba completamente a Coatlicue, cortándole cualquier posible vía de escape que pudiera existir. Los 400 guerreros estelares formaron un círculo perfecto, sus armas apuntando hacia el centro donde su madre permanecía inmóvil, y sus rostros mostraban una determinación que había superado ya cualquier rastro de duda o compasión filial. Coyolxauhqui avanzó hacia el centro del círculo,
acercándose a Coatlicue con pasos medidos y calculados. Y cuando estuvo lo suficientemente cerca como para que su madre pudiera ver el brillo asesino en sus ojos, levantó su espada celestial en alto, preparándose para asestar el golpe mortal que acabaría con la vida de la diosa madre de la tierra. En ese momento, el tiempo pareció detenerse por completo, como si el universo entero contuviera la respiración ante la gravedad del acto que estaba a punto de perpetrarse, y un silencio absoluto y terrible cayó sobre el monte Coatepetl como un sudario de muerte. Pero en el preciso instante en que Coyolxauhqui comenzaba a descender su espada para consumar el matricidio, el vientre de Coatlicue se iluminó con una luz tan brillante e intensa que cegó temporalmente a todos los atacantes que la rodeaban. Un rugido que no era humano ni divino, sino algo completamente diferente y más poderoso que ambos, emergió desde las profundidades de la tierra misma, sacudiendo los cimientos del monte Coatepetl hasta su núcleo más profundo, y el cielo se partió en dos con un relámpago de fuego puro que descendió directamente sobre la cumbre de la montaña. En medio de este cataclismo cósmico, Huitzilopochtli emergió del vientre de Coatlicue no como un bebé indefenso, sino como un guerrero completamente formado y armado, listo para la batalla que definiría su existencia y el orden del cosmos para toda la eternidad. Su nacimiento fue instantáneo y explosivo, sin proceso ni dolor, simplemente una manifestación de poder divino que trascendía las leyes normales de la creación y el nacimiento. El dios recién nacido era una visión de gloria y terror combinados en una sola forma divina que superaba todo lo que los Zenson Huitznahua habían imaginado en sus peores pesadillas. Huitzilopochtli se erguía ante ellos con una estatura que rivalizaba con la de los dioses más antiguos, su cuerpo cubierto con una armadura de jade y oro que brillaba con luz solar propia, y su rostro pintado con los colores de la guerra que anunciaban muerte a sus enemigos. Pero lo más terrible de todo era el arma que empuñaba en su mano derecha, la Xiuhcoatl, la serpiente de fuego turquesa, un arma viviente forjada en las fraguas cósmicas donde el fuego primordial aún ardía con la intensidad de la creación misma. Esta serpiente de fuego no era simplemente un arma, sino una extensión de la voluntad destructora de Huitzilopochtli, capaz de incinerar no solo cuerpos, sino también almas divinas, y su sola presencia hacía hervir el aire alrededor del dios guerrero recién nacido. El escudo que portaba en su brazo izquierdo estaba decorado con plumas de águila y serpientes entrelazadas, símbolos de su dominio sobre el cielo y la tierra, y de él emanaba un poder protector que hacía imposible que ningún arma enemiga pudiera tocar su cuerpo divino. Los Zenson Huitznahua, recuperándose del shock inicial del nacimiento explosivo, intentaron reorganizar sus filas para enfrentar a este enemigo inesperado que había surgido del vientre de su madre. Pero antes de que pudieran siquiera completar sus formaciones de batalla, Huitzilopochtli se lanzó al ataque con una velocidad que desafiaba la percepción divina, moviéndose como un relámpago de destrucción pura entre sus enemigos estelares. La Xiuhcoatl cantaba en su mano, trazando arcos de fuego turquesa que cortaban a través de las armaduras celestiales como si fueran papel, y cada golpe que asesinaba a uno de los Zenson Huitznahua hacía que su luz estelar se extinguiera permanentemente del firmamento nocturno. Los 400 hermanos luchaban con desesperación creciente, lanzando contra Huitzilopochtli toda la furia y poder que habían acumulado durante eones de existencia divina, pero era como intentar detener al sol mismo con las manos desnudas. El dios guerrero recién nacido peleaba no solo con fuerza física, sino con una maestría de combate que parecía haber existido en él desde antes de su nacimiento, cada movimiento perfectamente calculado, cada golpe letal y preciso, cada paso parte de una danza de muerte que había sido coreografiada por el destino mismo. Coyolxauhqui, viendo cómo sus hermanos caían uno tras otro ante la furia imparable de Huitzilopochtli, intentó huir descendiendo por las laderas del monte Coatepetl con la esperanza de escapar hacia la seguridad de los cielos, donde su poder lunar
podría protegerla. Pero Huitzilopochtli no permitiría que la principal instigadora de la conspiración matricida escapara al castigo que merecía por su traición. Con un salto que lo llevó por los aires como un águila de guerra, el dios Sol alcanzó a su hermana lunar antes de que pudiera descender más de unos pocos pasos por la montaña, y con un grito de guerra que hizo temblar los cielos mismos, blandió la Ciucoatl con toda la fuerza de su ira divina. El golpe fue tan terrible y poderoso que literalmente desmembró a Coyolxauhqui, separando su cabeza de su cuerpo, arrancando sus brazos y piernas, y dejándola convertida en pedazos que rodaron montaña abajo hasta llegar a la base del monte Coatepetl. Su cabeza, con los cascabeles de oro todavía tintineando débilmente, fue lanzada hacia los cielos, donde quedó suspendida para toda la eternidad, convirtiéndose en la luna que vemos cada noche, eternamente desmembrada y derrotada, un recordatorio perpetuo del precio de la traición y del matricidio intentado. La batalla continuó hasta que todos los Censon Huitznahua que habían participado en la conspiración fueron aniquilados o puestos en fuga hacia los confines más remotos del universo. Sus cuerpos caídos se transformaron en las estrellas del sur, que vemos brillar débilmente en el cielo nocturno, eternamente derrotadas y perseguidas por el sol victorioso que representa a Huitzilopochtli. Desde ese día hasta el fin de los tiempos, cada amanecer reproduce esta batalla cósmica. El sol de Huitzilopochtli emerge victorioso en el horizonte oriental, aniquilando las estrellas de los Censon Huitznahua que huyen ante su presencia y derrotando a la luna desmembrada de Coyolxauhqui, que desaparece en el cielo occidental. Este ciclo diario no es simplemente un fenómeno natural, sino la repetición eterna de la primera victoria de Huitzilopochtli, la batalla que estableció su supremacía como dios de la guerra y garantizó que el sol continuaría brillando sobre la tierra cada día, alimentado por su poder inagotable y su determinación de mantener el orden cósmico contra cualquier amenaza que pudiera surgir de las sombras. Capítulo 4. La fundación del Imperio del Sol. Tras su victoria cósmica en el monte Coatepetl, Huitzilopochtli se estableció como el dios supremo de la guerra y del sol, una deidad cuyo poder y gloria superaban a casi todos los dioses del panteón azteca. Pero su propósito divino no se limitaba simplemente a mantener el orden celestial mediante batallas eternas contra la oscuridad nocturna, sino que incluía una misión terrenal de magnitud trascendental que transformaría el destino de un pueblo entero y daría origen a uno de los imperios más poderosos que jamás conocería Mesoamérica. El dios guerrero había nacido no solo para defender a su madre y restaurar el equilibrio cósmico, sino también para guiar a su pueblo elegido desde las tierras míticas del norte hasta el lugar donde fundarían la ciudad más magnífica que el mundo antiguo hubiera presenciado. Esta ciudad sería Tenochtitlán, el corazón palpitante del imperio azteca, y su fundación estaría precedida por una peregrinación sagrada que pondría a prueba la fe y determinación de todo un pueblo durante generaciones. En las tierras lejanas del norte, más allá de los desiertos áridos y las montañas imponentes, existía un lugar llamado Aztlán, cuyo nombre significa lugar de las garzas o lugar de la blancura. Esta tierra mítica era el hogar original de los mexicas, el pueblo que más tarde sería conocido como los aztecas, y era un lugar de abundancia y prosperidad donde 7 tribus diferentes vivían en relativa armonía bajo la protección de sus dioses ancestrales. Los mexicas eran una de estas 7 tribus, y aunque en aquel entonces no eran ni los más poderosos ni los más numerosos, llevaban en sus corazones una semilla de destino que los distinguía de todos los demás pueblos de Mesoamérica. Fue en Aztlán donde Huitzilopochtli se manifestó por primera vez ante sus sacerdotes elegidos, hablándoles en visiones y sueños que eran tan vívidos que no podían ser ignorados ni descartados como simple imaginación.
El dios les reveló que debían abandonar su tierra natal y emprender una peregrinación hacia el sur, siguiendo las señales que él les proporcionaría en el camino hasta que finalmente llegaran al lugar destinado donde fundarían una ciudad que dominaría el mundo conocido y cuya gloria perduraría por siglos. La peregrinación desde Aztlán comenzó en el año Setecpatl, el año 1 pedernal según el calendario azteca, una fecha que los sacerdotes habían calculado mediante observaciones astronómicas y consultas con los dioses que indicaban el momento propicio para iniciar el viaje sagrado. Los mexicas abandonaron su tierra ancestral cargando con sus pertenencias más preciadas, sus ídolos sagrados y la imagen de Huitzilopochtli, que los guiaría como un faro divino a través de las dificultades venideras. La peregrinación no sería un simple viaje de un punto a otro, sino un proceso transformador que duraría generaciones enteras y que moldearía el carácter y la identidad del pueblo mexica de formas que ni ellos mismos podían imaginar al inicio del camino. Durante décadas y luego siglos, los mexicas vagaron por las tierras de Mesoamérica, deteniéndose en diversos lugares cuando Huitzilopochtli así lo indicaba, construyendo templos temporales donde rendían culto a su dios protector, y luego continuando su marcha cuando recibían la señal divina de que aún no habían llegado a su destino final. En cada lugar donde se detenían, los mexicas interactuaban con otros pueblos, a veces en paz mediante intercambios comerciales y matrimonios, y otras veces en guerra cuando sus anfitriones los rechazaban o cuando Huitzilopochtli demandaba pruebas de valor marcial de sus seguidores. Durante esta larga peregrinación, Huitzilopochtli no solo guiaba a su pueblo mediante visiones a sus sacerdotes, sino que también les enseñaba las artes de la guerra que los convertirían en los guerreros más temidos de toda Mesoamérica. Los mexicas aprendieron tácticas de combate que ningún otro pueblo conocía, desarrollaron armas y estrategias que les darían ventaja sobre enemigos más numerosos y sobre todo internalizaron el concepto de la guerra florida, el combate ritual cuyo propósito no era simplemente conquistar territorios, sino capturar prisioneros vivos para el sacrificio que alimentaría al sol y mantendría el orden cósmico. Huitzilopochtli les reveló una verdad terrible y sagrada que se convertiría en el pilar fundamental de la religión y cosmovisión azteca. El sol necesitaba ser alimentado constantemente con sangre humana para tener la fuerza necesaria para completar su recorrido diario por los cielos y derrotar cada noche a las fuerzas de la oscuridad representadas por Coyolxauhqui y los Zentzon-Huitznahua. Sin este alimento sagrado, el sol se debilitaría, la oscuridad triunfaría y el universo entero colapsaría en el caos primordial del que había emergido en la creación. Esta revelación transformó completamente la forma en que los mexicas entendían su papel en el cosmos y estableció el sacrificio humano como una necesidad cosmológica absoluta, no un acto de crueldad, sino de piedad cósmica que mantenía vivo al universo mismo. Los guerreros mexicas no peleaban simplemente por gloria personal o riqueza material, sino que cada batalla era un acto religioso cuyo propósito final era capturar guerreros enemigos que pudieran ser sacrificados en los altares de Huitzilopochtli, proporcionando el chalchihuatl, el agua preciosa como llamaban a la sangre humana, que el sol necesitaba para continuar su lucha eterna. Esta comprensión elevó la guerra de simple conflicto territorial a sacramento sagrado y convirtió a cada guerrero mexica en un servidor directo de los dioses, cuyas acciones en el campo de batalla tenían repercusiones cósmicas que trascendían su existencia mortal individual. Los más valientes guerreros que morían en combate o en la piedra de sacrificio tenían garantizado un lugar en el paraíso celestial, donde acompañarían al sol en su recorrido diario, convirtiéndose ellos mismos en parte del ejército divino de Huitzilopochtli. Finalmente, después de generaciones de vagabundeo, pruebas y transformación, los mexicas llegaron al Valle de México en el año 1245.
entrando en una región que ya estaba densamente poblada por otros pueblos poderosos como los tepanecas, los acolúas y los culúas, que no veían con buenos ojos la llegada de estos nómadas guerreros. Los mexicas fueron rechazados repetidamente, forzados a asentarse en tierras marginales e inhóspitas y con frecuencia tratados como mercenarios o sirvientes por pueblos que los consideraban bárbaros del norte sin cultura ni refinamiento. Pero Huitzilopochtli les aseguraba que su tiempo llegaría, que el lugar prometido estaba cerca y que debían mantener su fe inquebrantable en su destino divino, sin importar cuánto sufrieran o cuánto los despreciaran sus vecinos más establecidos. Durante décadas, los mexicas soportaron humillaciones y dificultades que habrían quebrado el espíritu de pueblos menos determinados, pero su devoción a Huitzilopochtli nunca flaqueó, y su certeza de que eventualmente cumplirían su destino solo se fortaleció con cada prueba que superaban. En el año 1325, la profecía finalmente se cumplió de la manera más dramática e inequívoca posible. Los mexicas, que en aquel momento estaban refugiados en los islotes pantanosos del lago Texcoco, la región menos deseable del valle, que nadie más quería habitar, recibieron la señal divina que habían estado esperando durante más de 200 años de peregrinación. Los sacerdotes reportaron una visión colectiva tan poderosa y clara que no dejaba lugar a dudas sobre su autenticidad. Sobre un islote cubierto de nopales, un nopal específico que crecía de una roca, se posaba un águila real de tamaño majestuoso con las alas extendidas hacia el sol naciente. Esta águila, representación terrenal del propio Huitzilopochtli, sostenía en sus garras una serpiente que se retorcía en su último aliento de vida, y la escena entera brillaba con una luz sobrenatural que indicaba la presencia directa del dios. Este era el signo que Huitzilopochtli había prometido desde el inicio de la peregrinación, la señal inequívoca de que finalmente habían llegado al lugar donde debían fundar su ciudad y cumplir su destino como pueblo elegido del dios Sol. Los mexicas actuaron inmediatamente con la energía y determinación de quienes finalmente ven cumplirse las promesas divinas que han sostenido sus esperanzas durante generaciones. En ese islote pantanoso que otros pueblos consideraban inútil e inhabitable, comenzaron la construcción de Tenochtitlán, cuyo nombre significa lugar del nopal sobre la piedra o lugar de Tenoch, en honor al líder que guiaba al pueblo en aquel momento crucial. Utilizando una ingeniería hidráulica que no tenía precedentes en Mesoamérica, los mexicas transformaron los pantanos en chinampas, islas artificiales de tierra fértil que les permitirían cultivar alimentos en medio del lago, y construyeron calzadas que conectaban su ciudad insular con la tierra firme, permitiendo el comercio y la comunicación con el mundo exterior, mientras mantenían defensas naturales que harían casi imposible conquistar su ciudad. El templo principal, el Templo Mayor, dedicado a Huitzilopochtli y a Tlaloc, el dios de la lluvia, fue construido exactamente en el lugar donde el águila había sido vista, y desde ese centro sagrado, la ciudad creció en círculos concéntricos siguiendo un plan urbano que reflejaba la cosmovisión azteca del universo ordenado y estratificado. En menos de 2 siglos desde su fundación, Tenochtitlán se transformó de un asentamiento pantanoso en la ciudad más grande y magnífica de toda Mesoamérica, con una población que superaba los 200,000 habitantes y cuya magnificencia asombraba a todos los visitantes que llegaban por las calzadas que cruzaban el lago. Los mexicas, ahora llamados aztecas por los españoles, que más tarde llegarían a sus costas, se convirtieron en el poder dominante del Valle de México y luego de territorios mucho más extensos, estableciendo un imperio tributario que se extendía desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México. Todo esto había sido posible gracias a la guía de Huitzilopochtli, el dios que había nacido armado en el monte Coatepetl para defender a su madre, que había derrotado la conspiración de sus hermanos estelares y que había transformado a un pueblo de nómadas despreciados en los señores de Mesoamérica,
cuya gloria aún resuena a través de los siglos. Y así, mientras te suscribes al Club Mitológico para continuar explorando estas historias que trascienden el tiempo, recuerda que la historia de Huitzilopochtli y su pueblo elegido nos enseña que el destino no es algo que simplemente sucede, sino algo que se forja mediante fe inquebrantable, determinación absoluta y la voluntad de superar cualquier obstáculo, sin importar cuán imposible parezca la tarea que los dioses han encomendado.